El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. ¿Por qué crece una iglesia? Es el tema que hoy queremos compartir con cada uno de ustedes, esperando que el Espíritu Santo nos esté iluminando el entendimiento y nosotros podamos recibir la palabra de Dios en nuestros corazones para nuestra edificación. Vamos a tomar la lectura bíblica, el texto bíblico sobre el cual vamos a fundamentar esta disertación, y dice así la palabra de Dios. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Dios nos bendiga por medio de su santa y bendita palabra. ¿Por qué crece una iglesia? Reitero, es el tema que queremos compartir. Este es uno de los temas que hace parte del proceso de preparación de mentoría. La idea es que esta lección contribuya a que usted se forme como un mentor cristiano, un área espiritual, un instrumento en las manos del Señor en medio de la iglesia local en donde usted se encuentra. Ese es el propósito. Esta lección hace parte de todo el proceso de discipulado que nuestro ministerio ha diseñado para formar no solo mentores, sino un semillero de personas que puedan servir a nivel local, reciban un discipulado bíblico que los capacite y que puedan tener la disposición de seguir creciendo en el Señor y sobre todo sirviendo en la obra del Señor. El tema es bastante interesante y muy edificante. Vamos a introducirnos en unos pensamientos introductorios que nos van a ir llevando poco a poco a los argumentos centrales que nos muestran las razones por las que una iglesia cristiana crece en todas sus formas. Es decir, no solamente crece en número, en membresía, sino también en el carácter, en la calidad espiritual de sus miembros. Vamos a ir escuchando entonces estos pensamientos que nos van a ir llevando progresivamente a los puntos, a los argumentos principales de esta disertación. En una finca productora de maíz se presentó un grave problema. La cosecha fue bajando hasta el punto de llegar casi a la quiebra. Esto llevó a los dueños a reflexionar y a corregir la situación. Lo que hicieron fue un estudio del suelo, un estudio del maíz y los fertilizantes. Luego de esto, sometieron el maíz a un proceso de mejoramiento químico. Los resultados fueron excelentes. El esfuerzo y estudio valió la pena y una gran cosecha fue la recompensa. Así es. Quiero colocar este ejemplo de entrada para saber que en la obra del Señor, así como se hace en las labores del campo, en la agricultura, en la obra del Señor también nosotros hacemos una tarea similar. En la obra de Dios estamos llamados, es más, estamos considerados como el jardín, ¿sí? el huerto del Señor. Esa es la iglesia. La iglesia es como un jardín, es como un huerto. Y no solo estamos llamados, estoy diciendo, sino que también estamos comprometidos
con el crecimiento de la iglesia del Señor, comprometidos con su extensión. Dios nos llama, ¿sí? Definitivamente, a que nosotros también hagamos la tarea de sembrar su palabra, como un agricultor siembra la buena semilla en la tierra y espera frutos, espera una cosecha. Después, obviamente, de haber hecho su tarea fielmente y pacientemente. Esa es, repito, también una comparación, ¿sí? Lo que estamos colocando aquí es una comparación entre lo que se hace en la obra de Dios, en la iglesia del Señor, y lo que se hace en un campo. Es una tarea muy similar, tiene básicamente la misma naturaleza y tiene también los mismos cuidados y las mismas responsabilidades. En el caso que estamos mencionando, hay un problema con la cosecha del maíz. Era una finca productora de maíz, pero estaban teniendo pérdidas. Sometieron a un estudio, a una revisión, para conocer las causas, y efectivamente encontraron las causas por las cuales estaban presentando una baja producción de maíz. Luego que ellos ajustaron, hicieron los cambios, pues los resultados fueron maravillosos. Es igual en la obra de Dios. Estamos llamados a crecer, a reproducirnos. La bendición de Dios está sobre nosotros, pero muchas veces tenemos que mirar, sobre todo cuando no se está teniendo el crecimiento deseado, el crecimiento esperado. Tenemos que detenernos y revisar por qué causas no se está dando el fruto esperado, la cosecha esperada, hacer los correctivos y esperar entonces que bajo la bendición de Dios podamos tener una abundante cosecha. En la iglesia del Señor también se siembra la palabra con la esperanza de cosechar. Cuando la cosecha no se da en frutos abundantes, se debe mirar cuál es la razón o razones por las que no se presenta una buena cosecha. Evidentemente, una buena cosecha no es el producto de la casualidad. Cuando estamos hablando de la obra de Dios, estamos hablando de una cosecha de almas. El Señor nos dijo eso, le dijo eso a sus discípulos, la mayoría eran pescadores. Jesús los llama y les dice: yo los haré pescadores de hombres, pescadores de almas. Entonces, cuando esta tarea se está haciendo, se está realizando la faena de la pesca, pero no estamos viendo que se pescan muchos peces. Igual, cuando en el campo nosotros nos dedicamos a la agricultura y sembramos una semilla de cualquier tipo y no vemos los resultados, tenemos que buscar las causas. Tenemos que detenernos y tenemos que buscar las causas para hacer los correctivos pertinentes. ¿Por qué? Porque no se puede trabajar a pérdida. Estamos viviendo, mis amados hermanos, los últimos tiempos, y nosotros no tenemos tiempo para estar experimentando, ni mucho menos para estar perdiendo recursos, esfuerzos, sin ningún resultado, sin ningún fruto. Tenemos que hacer un examen para mirar las causas por las cuales no se está cosechando lo que es normal. En la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo enseñó por parábolas y nos mostró el crecimiento. Allá en Juan capítulo 15, Jesús se presenta como Dios, el Señor presenta a su Padre como el dueño de la viña. Sí, Jesús se presenta como la vid verdadera y dice que todo pámpano, toda rama de la vid, de la uva, que no produce fruto es cortado. Y Él nos muestra en esta enseñanza, en Juan capítulo 15,
una especie de proyección en el crecimiento. Se usa la expresión fruto, más fruto y mucho fruto en estos 5 o 6 primeros versos del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Esa escala, fruto, más fruto y mucho fruto, es una proyección del crecimiento que debe tener un viñedo. Es igual en la obra de Dios. Nosotros estamos llamados a sembrar la palabra y esperar fruto, más fruto y mucho fruto. En otras circunstancias y en otra enseñanza parabólica que el Señor dio, Él habló de que cuando una semilla, un sembrador la siembra en buena tierra, esa semilla va a producir a una escala, ¿sí? Y también proyecta, pero acá lo hace en números. Dice a 30, a 60 y a 100 por 1. Entonces, cuando estos niveles, cuando esta proyección de crecimiento no se da, repito, hay que buscar las causas, porque nosotros no podemos seguir trabajando a pérdida. No estamos para perder el tiempo, ni despilfarrar los recursos que Dios nos ha dado, ¿sí? Para invertirlos en la tarea de sembrar la palabra de Dios. Dios espera que la iglesia crezca y se reproduzca en todas las formas. Eso es lo que espera Dios, y esta es la proposición central de esta disertación. Dios espera que nosotros como iglesia crezcamos en todas las formas, que nos reproduzcamos en todas las formas. Cuando hablamos de formas estamos hablando de crecimiento numérico, pero también en crecimiento de carácter, es decir, en cantidad y en calidad. Eso es lo que Dios espera, y por eso Él nos bendijo desde el principio. Dios, cuando creó al hombre, lo bendijo y le dijo: fructificad y multiplicaos. O sea, que la bendición de Dios es la que hace que este propósito realmente se alcance. ¿Cuál propósito? El de fructificar y el de multiplicarse. Sin la bendición de Dios no se puede. Esta verdad está reiterada en el pasaje que hemos leído aquí al principio, en el libro de los Hechos capítulo 2. La palabra del Señor nos enseña que la iglesia primitiva, la iglesia que nació allá en Jerusalén, los primeros creyentes, la primera iglesia cristiana, esta gente crecía, se multiplicaba, ¿sí? Y dice que Dios añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Es decir, que el crecimiento, el desarrollo de una membresía, de una iglesia local, de un ministerio, el crecimiento y la madurez del carácter de cada creyente lo produce Dios, definitivamente. Sin embargo, hay parte de esta tarea, ¿verdad?, que nos corresponde a nosotros. Dios hace lo suyo, Dios hace su parte, pero nosotros estamos llamados también a contribuir, a realizar una partecita de esta tarea, de este maravilloso resultado que es el crecimiento, la multiplicación. Repito, hay una parte que nos corresponde como creyentes, como iglesia, para realizar y para alcanzar lo que Dios ha determinado, el crecimiento, la multiplicación. Toda iglesia que crece presenta ciertas características. Veamos cuáles son. Toda iglesia que crece presenta ciertas características que son comunes. Y estos son nuestros argumentos. Esto es lo que nos corresponde a nosotros, la parte que nos corresponde a nosotros. Si una iglesia ejecuta estas tareas que vamos a mencionar a continuación, son 12 las características que tiene una iglesia creciente, una iglesia que se extiende, que se multiplica. Son 12. Y esta es la tarea que nos corresponde a nosotros. El resto lo hará Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace como resto? Imagínense que le da crecimiento a la iglesia. Así dice la palabra de Dios. Y desde el principio, para eso fue que Él nos bendijo, para que nos fructificáramos y nos multiplicáramos, no solamente en cantidad, sino en calidad. Así que escuchemos así rápidamente, abuelo de pájaro, cuáles son estas 12 características
que identifican a una iglesia creciente. Número 1. Se da un cambio en la vida de los creyentes. Se da un cambio en la vida de los creyentes. 2. Se han superado los problemas de chisme y murmuración. Los problemas del chisme y la murmuración se han superado. 3. Se ha vencido el egoísmo. Se ha vencido el egoísmo. 4. Se da un plan de acción. Se da un plan de acción, un plan estratégico de acción que indica las tareas que hay que hacer a nivel interno en cada iglesia local, en cada ministerio. Número 5. Se ha roto con las tradiciones. Se ha roto con las tradiciones, ya sean estas religiosas, sociales, culturales, etc. 6. Se ha implementado el ministerio de la alabanza y la adoración. Se ha implementado un poderoso ministerio de adoración y alabanza. 7. Se predica sana doctrina y se practica la oración. Se predica la sana doctrina y se practica la oración. Estos son ejercicios espirituales piadosos que representan o contribuyen al crecimiento de una iglesia. 8. Se cuenta con mentores capaces y comprometidos. Se cuenta con mentores capaces, mentores competentes, capacitados y comprometidos. 9. Se establecen metas. Se establecen metas claras, metas alcanzables. 10. Se ha expulsado el conformismo. Se ha expulsado el conformismo. 11. Se ha tenido en cuenta la buena ubicación y presentación del edificio del templo. Se ha tenido en cuenta la ubicación del templo, donde se reúne la iglesia. No es cualquier lugar, no es cualquier sitio. Se ha escogido muy bien el sitio para establecer allí el santuario, el templo donde va a establecerse la iglesia. Una más. Se ha vencido el exclusivismo familiar. Se ha vencido el exclusivismo familiar. Creo que hay una más. No. 12. Esa es la número 12. Estas son las 12 características que identifican a toda iglesia que está creciendo, que se está desarrollando. Vamos a enfocarnos entonces en la primera de ellas. Se da un cambio en la vida de los creyentes. Se da un cambio en la vida de los creyentes. Miren, mis amados hermanos, el evangelio es cambio. El evangelio genera cambios en nuestra vida. Nosotros cambiamos. Si esos cambios no se notan, entonces el evangelio en el que hemos creído, el evangelio que nos han predicado es pura teoría, pura religiosidad y nada más. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, y esas buenas nuevas de salvación son dadas en el poder del Espíritu Santo. Y ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que nos resucita a nosotros espiritualmente, que genera ese cambio. Este cambio no lo genera ninguna religión, este cambio no lo genera ninguna institución humana. El único que genera este cambio es el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando una comunidad ve, me refiero a cualquier comunidad de cualquier barrio que rodee a nuestras comunidades cristianas, cuando la gente ve que la gente que participa de esta iglesia cristiana experimentan grandes cambios en su vida, el chismoso, la chismosa deja de ser chismoso, el ladrón deja de ser ladrón, el drogadicto deja esa vida y comienza a vivir una vida recta, en santidad, en justicia, una vida decente. Todo el que está viendo eso, lo está observando con sus ojos, le llama la atención, ¿ve? Pero si la comunidad que nos rodea, a la que estamos dando el testimonio de la buena nueva del evangelio, no observa cambios genuinos en la vida de las personas que están conformando la iglesia, no le atrae para nada ser parte de la iglesia. Por eso es importante que en nosotros esos cambios se vean. No solamente es un cambio de naturaleza, mi amado hermano, es un cambio de costumbres, es un cambio de vida. Por eso fue que el apóstol dijo que el que estaba en Cristo, una criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas van siendo hechas nuevas. Se tienen que ver estos cambios. Si no se ve, repito, esto es pura teoría, esto es pura religiosidad y más nada. Escuchamos aquí algunas ideas que nos aclaran un poco más, que nos profundizan más estas características.
ha habido un verdadero arrepentimiento. Se han superado los traumas psicológicos y desequilibrios. Los creyentes son llenos del Espíritu Santo. Así es. Una iglesia es comparada con una clínica espiritual, en donde llega gente destrozada moral, espiritual y hasta económicamente a veces y hasta físicamente en su salud. Es como una clínica espiritual, ¿sí? Lleno, repito, de gente con traumas, con problemas, con dificultades en todas las áreas de su vida. Pero cuando recibe el poder de Dios, estas cosas cambian, ¿sí? Y esto se nota, esto tiene que verse, ¿sí? Hay un cambio en la ética, hay un cambio de valores, hay un cambio en la conducta de los que experimentan la buena nueva de salvación, los que reciben el Evangelio. Y esto tiene que verse. Segundo, Número 2. La segunda característica. se han superado los problemas de chisme y murmuración. Oiga esto. Estos pecados destruyen la unidad espiritual. Estos pecados detienen el crecimiento. Mire, así como el cambio en algunas costumbres, en algunos vicios, tiene que darse para que realmente esto pueda ser atractivo para todo aquel que se le predique el Evangelio, de igual manera este específico problema, el problema de la murmuración, el problema del chisme, tiene que acabarse en la iglesia, porque estos pecados detienen el crecimiento de cualquier, no solamente cualquier iglesia, sino cualquier familia, cualquier institución, cualquier sociedad. Los chismes, las murmuraciones son destructivas. Hay en la Biblia más de 40 referencias para amonestar y para exhortar a aquel que no tiene cuidado con su lengua, aquel que es un murmurador, aquel que es un maestro del rum rum. En la Biblia hay más de 40 referencias que condenan este pecado. ¿Por qué será? Porque es un pecado destructivo. No solamente destruye, como estamos mirando acá, a una iglesia cristiana. No solamente destruye a una iglesia, a una familia también, a un pueblo, una nación, una sociedad. Este pecado es terrible. Por eso hay que ponerle freno de raíz si se presenta en la iglesia este problema, porque si no, esto va a impedir el crecimiento de cualquier iglesia. Tercero, Número 3. se ha vencido el egoísmo. Se ha vencido el egoísmo. Egoísmo es egocentrismo, es todo lo contrario de la generosidad. Todo lo contrario de la generosidad. La generosidad es indispensable para poder nosotros hacer la obra de Dios. Necesitamos corazones generosos. Profundicemos más en esto. El egoísmo es la raíz de todos los males. Cuando se vence el egoísmo, podemos amar y servir a los demás. En la iglesia debemos considerarnos y tratar a nuestros hermanos como superiores a mí mismo. Así es. El ego, la palabra ego viene de egoísmo. Es la raíz del egoísmo, el ego. El ego es la expresión que se usa en el griego para referirse a la primera persona del singular, es decir, yo. Cuando nosotros estamos conformando una congregación cristiana, nosotros tenemos que apartar el yo, tenemos que morir, según las enseñanzas del Nuevo Testamento, tenemos que morir al yo, sacrificar el yo, ¿sí? Y pensar siempre en las necesidades de los particulares, de otros, de mi prójimo, por encima de mis propias necesidades. Esta actitud produce y genera crecimiento en cualquier iglesia. La generosidad es lo contrario del egoísmo. Cuando yo soy una persona con una actitud generosa y yo contribuyo
¿sí?, con el esfuerzo que hace la iglesia para ganar nuevas almas, esto va a producir un efecto multiplicador, ¿sí? Porque si hay una congregación de 100 personas y todos podemos decir que están cortados con la misma tijera, es decir, todos son generosos, téngalo por seguro que esto va a producir un efecto positivo en la multiplicación y la extensión de la membresía de esta iglesia y también en el carácter de cada miembro. Pero cuando yo soy un egoísta y yo no contribuyo, yo no siembro en la obra de Dios, yo no sumo mi esfuerzo personal, mi esfuerzo físico, mi esfuerzo financiero, yo no lo sumo para que la iglesia consiga el objetivo de multiplicarse, es muy difícil que una iglesia crezca. Se necesita indispensablemente la generosidad. La iglesia que está conformada de gente ruin, de gente mano dura, codo apretado, bolsillo de hierro, como le llaman algunos, esta iglesia no va a crecer, téngalo por seguro. Y ahí pasarán los años, ¿sí? Pero no crecerán. ¿Por qué? Porque son víctimas del egoísmo, del egocentrismo, de la falta de generosidad. Número 4. Será un plan de acción. Será un plan de acción. ¿Qué es un plan de acción? Es trazar una ruta, ¿ve? Una ruta a seguir para llegar a un lugar específico. Eso es lo que es planear. Elaborar un plan es trazar una ruta, un mapa para nosotros llegar en un futuro a donde queremos llegar. Eso es lo que es planear, traer, por así decirlo, el futuro, traerlo al presente. Traer el futuro al presente. ¿Y cómo se hace eso? Elaborando un plan, escribiéndolo. Los planes nacen como sueños en el corazón, pero si esos planes no se escriben, se quedan allá en ese plano, en el plano de los sueños, en la obra de Dios, para que esta obra realmente se multiplique, se extienda, crezca su número de miembros. Se tienen que hacer planes específicos, planes estratégicos. La iglesia se extiende por medio de células o de una estrategia de crecimiento eficaz. El evangelismo y el discipulado es continuo. Existe un orden generalizado en cada área. La evangelización no es 100% responsabilidad pastoral. La iglesia debe involucrarse. Así es. Lo principal que una iglesia tiene que planificar es su tarea, la misión que el Señor le encomendó. ¿Cuál es? La de evangelizar y la de discipular. Esto es lo que le da razón de ser a la iglesia, esto es lo que le da sentido de misión a una iglesia. Por eso, esto hay que sentarse y elaborar un plan estratégico de evangelismo y un plan estratégico de discipulado. Llevar las buenas nuevas es importante, pero también consolidar a los nuevos creyentes también es importantísimo. Y en esta tarea estamos aquí explicando que no solo debe involucrarse el pastor, el mentor de una iglesia, toda la iglesia debe involucrarse. Todos nosotros tenemos que involucrarnos en la tarea de evangelizar, en la tarea de discipular, en la tarea de consolidar a los nuevos creyentes. Usted que se está preparando aquí como un mentor, usted debe pensar en cómo usted va a contribuir, si lo va a hacer evangelizando o si lo va a hacer discipulando, ayudando a otros a que crezcan espiritualmente. Pero eso es lo que le da no solamente a la iglesia sentido de misión, esto es lo que le da razón de ser a la iglesia, esto también le da razón de ser al cristiano. Un cristiano está llamado primeramente por Dios a participar de la salvación de su alma, pero después debe aceptar el llamado también de ir y anunciar, proclamar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que está sin Cristo. Eso es lo que somos. La vocación que tenemos es esa,
la de reyes y sacerdotes, dice el apóstol Pedro allá en su primera carta, en el capítulo 2, verso 9. Somos real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios ¿para qué? Para proclamar, para anunciar las buenas nuevas de salvación, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino de luz. De modo que esto debe nacer de nuestro corazón, porque esto es lo que nos da a nosotros realmente identidad como verdaderos cristianos. Así que involúquese en la tarea de evangelizar, involúquese en la tarea de discipular a otros, consolidar a otros, involúquese, que para eso es que Dios nos salvó. Dios no nos salvó para estar en una iglesia sentado, yendo de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. Eso es algo rutinario, eso es algo que no tiene sentido de ser. Realmente, mi hermano, la vida cristiana se vuelve una pasión, una aventura. Es cuando nosotros entendemos cuál es nuestra misión y nos involucramos en esta tarea. Quinto, se ha roto con las tradiciones. Se ha roto con las tradiciones, llámense estas tradiciones sociales, tradiciones culturales o tradiciones religiosas. Una tradición tiene mucha fuerza, pero en una iglesia que quiere crecer, estas tradiciones tenemos que romperlas, tenemos que desecharlas y estar abiertos a lo que Dios cada día nos trae. La Biblia nos dice de que todos los días Dios nos trae nuevas misericordias. De igual manera, nosotros tenemos que estar abiertos a vivir una vida nueva en Cristo. Y Dios nos va enseñando en el proceso, en el camino, en nuestro caminar. Dios nos va enseñando diariamente qué es lo nuevo que tenemos que aprender y qué es lo tradicional que tenemos que desechar. Profundicemos un poquito más en esta característica. Una tradición puede estancar a una iglesia. Las tradiciones son legalistas. La iglesia debe renovarse espiritualmente. Ahí está. Ese concepto de renovación es diario. A Pablo lo enseña allá en Romanos capítulo 12. Dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, que tenemos que renovarnos espiritualmente y ofrecernos a Dios diariamente como un sacrificio vivo. No es arrepentirnos todos los días, no. Es convertirnos, ofrecer nuestro corazón al Señor, inclinarlo a Él para que Él lo renueve nuestros pensamientos, renueve nuestras actitudes, renueve nuestras motivaciones. Esto es una tarea diaria. Una iglesia que crece, un creyente que crece espiritualmente, tiene que estar abierto a renovarse, a este proceso de renovación que es continua y que es permanente. Tenemos un Dios que hace nuevas todas las cosas. Así es que conforme a como es el carácter de nuestro Dios, conforme a como es el carácter de nuestro Padre Celestial, también así nosotros tenemos que estar abiertos a este proceso de renovación espiritual. Sexto, se ha implementado el ministerio de la alabanza y la adoración. La alabanza, la adoración, no es un relleno para el culto de una iglesia. La alabanza y la adoración es algo requerido y es un instrumento poderoso para la edificación de una iglesia, y no solo para la edificación de una iglesia, sino para la consolidación de la doctrina y para extensión de la iglesia. La música, la adoración, la alabanza, la danza, son medios a través de los cuales se predica el evangelio. Y la Biblia dice en el Salmo 22, verso 3, que Dios habita. La presencia de Dios está en medio de la alabanza. Así que una iglesia no está llamada a cantar por cantar, ¿sí? No, una iglesia está llamada a adorar para traer la presencia de Dios conforme Él lo prometió. Donde hay 2 o 3 reunidos, Él está allí en medio de ellos. La presencia de Dios en medio de nuestras congregaciones genera un poder espiritual, una dinámica espiritual, que uno puede ver cómo la gloria de Dios se manifiesta y cómo nuestras vidas son fortalecidas, cómo el gozo del Señor llega a fortalecer nuestras vidas y cómo hace que otros fervorosamente también se contagien con el mismo espíritu de adoración, con el mismo espíritu de alabanza. Pero ojo, esta adoración tiene que hacerse en espíritu y en verdad.
no en forma religiosa, ¿sí? Porque esto no genera vida. Entonces, cuando en una iglesia no hay alabanza, no hay adoración, o hay una alabanza mal hecha, hay una adoración mal tributada a Dios, mal ejecutada, esta iglesia no es entonces un huerto, un jardín, se convierte en un cementerio, un verdadero cementerio, conformado por gente que lo que está es muerta espiritualmente. Pero cuando la alabanza, la adoración se hace en el poder del Espíritu Santo, cuando se hace en espíritu y en verdad, otros son los resultados. Un ministro para dirigir la alabanza y la adoración en la iglesia no es un lujo. La alabanza y la adoración estéril producen muerte espiritual. Así como lo oyen. Así es que podemos considerar al ministerio de adoración como un ministerio más de los que el Señor constituyó. La Biblia habla de que el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y a otros maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento se mencionan por lo menos 2 ministerios más. Uno de ellos es justamente el ministerio de la adoración, los adoradores, los salmistas, ¿sí? Y hay otro ministerio que también se considera como ministerio, no como un relleno en el culto, en el servicio, en el culto que ofrece Dios al Señor. Es el ministerio de los guardas del templo, los llamados netineos. Esta era la gente que se encargaba de los oficios domésticos del templo. Interesante esto, ¿no? Son ministros, son considerados en la palabra de Dios como ministros, no como de pronto como en algunos lugares los tienen como motivadores, como animadores para tratar que la gente no se aburra, ¿sí? No, señor. La alabanza, la adoración incluso prepara el corazón para recibir la palabra de Dios. Por eso una alabanza que es espiritual, una alabanza que es hecha conforme a las Escrituras, siempre va a producir efectos positivos, muy saludables para la iglesia del Señor. Séptimo. Número 7. Se predica sana doctrina y se practica la oración. La sana doctrina es la recta doctrina, la ortodoxia, ¿sí? Es eso. Y la oración es un ejercicio espiritual piadoso. Un creyente que ora, una iglesia que ora, esta es una iglesia que va a experimentar el poder de Dios, la gloria de Dios, la victoria y la multiplicación. Pero vamos a profundizar más. Palabra y oración es una combinación exitosa. Unción y fervor son los resultados que se cosechan de la palabra y la oración. Palabra y oración. Palabra de Dios. Si a mí me predican la palabra de Dios tal cual como está escrita, si a mí me enseñan a orar y yo aprendo a orar como Jesús enseñó a sus discípulos, esta combinación va a producir 2 cosas, fervor y unción, y yo le añadiría una tercera: multiplicación. Multiplicación. Porque los testigos que están alrededor de nosotros verán que nuestras oraciones son eficaces, que no son rezos muertos, ¿sí? La gente verá que la palabra que nosotros escuchamos es una palabra viva y eficaz, y todo el mundo quiere tener esto, quiere escuchar palabra de Dios, palabra viva y eficaz. Todo el mundo quiere tener frutos de una vida de oración. Por esto es que es importante que nosotros prediquemos, aquellos que estamos llamados a enseñar, a predicar, a comunicar la palabra, o aquellos que están llamados a interceder en el pueblo de Dios, a ejercer este ministerio de clamor y de intercesión. Debemos siempre tener presente que cuando esto se hace así, esto va a producir resultados, ¿sí? Esto no se convertirá en una rutina cansona, estéril, no. Esto producirá resultados. El gran éxito que tuvo la iglesia primitiva justamente consistió en esto. La presencia del Espíritu Santo era real entre ellos.
Las señales, las manifestaciones de los milagros y el poder del Espíritu Santo era real. En el nombre de Jesús ellos oraban y hasta las cárceles se estremecían y se abrían. Los lugares de reunión temblaban. ¿Producto de qué? De una oración poderosa, de una oración eficaz. La vida de oración de un creyente es importante, así como lo es también la vida de oración de una iglesia. Una iglesia tiene que haber todo un equipo de intercesores, gente que esté dispuesta a clamar mañana, tarde y noche delante de Dios por las necesidades de la iglesia. Es la oración la que hace que el poder de Dios se manifieste y los que han de ser salvos lleguen a la iglesia, lleguen a los pies de Jesucristo. Es el clamor que se hace en oración, en intercesión. Cuando estas dos cosas se hacen, definitivamente, mi amado hermano, esto va a producir un efecto muy positivo en la iglesia. Vamos a ver a los que Dios conoce y sabe en su omnisciencia, vamos a verlos llegando a los pies de Cristo. El crecimiento de nuestras congregaciones será algo normal, será algo natural. No tendremos que estar aplicando estrategias raras o mundanas o paganas para lograr que la iglesia crezca. Mi amado hermano, la oración y la predicación de la palabra son herramientas fundamentales y es parte de nuestra tarea. Para predicar la palabra de Dios, entonces tenemos que prepararnos, tenemos que educarnos, tenemos que instruirnos para que el Señor nos use, ¿sí? Para que el Señor nos convierta a nosotros en instrumentos útiles para edificación de la iglesia de Jesucristo. Octavo, se cuenta con mentores capaces y comprometidos. Un mentor es el equipo de trabajo de un ministro. Un mentor. Usted como mentor debe tener la visión de ser parte de un equipo de trabajo. No es la persona a la que se le designa un cargo y no lo hace o se convierte en un ministro de corbata, ¿no? Con una personalidad de plataforma. No. El mentor es la persona que va a ser parte del equipo de trabajo de un ministro, de un pastor. Porque el pastor no está llamado, escuchen, no está llamado a parir ovejas. El pastor está llamado a formar mentores, a formar ministros, a formar pastores. ¿Quiénes son entonces los llamados a parir ovejas, por así decirlo? Son los mentores, es el equipo de trabajo, es el creyente en la iglesia que se compromete, que se capacita, que adquiere herramientas para ser competente en la tarea de reproducirse. Lo vamos a profundizar un poquito más en este punto. El mentor debe saber delegar. El mentor debe animar e inspirar. El mentor debe equilibrar sueños y realizaciones. El mentor debe estar seguro de su llamado. Así es. Cuando yo hablo aquí de un mentor, estoy hablando de la cabeza visible de que ejerce autoridad en una iglesia, un pastor, un ministro. Este ministro, como mentor principal, debe saber delegar, debe saber llevar una vida en equilibrio, una persona que debe tener carisma, poder de convocación, pero también debe tener un carácter recto. Es eso a lo que Dios nos llamó. Ahora el mentor va adelante y el mentor enseña la visión, enseña el camino, muestra el camino por donde el resto de la iglesia debe transitar. Esa es la tarea de un pastor, esa es la tarea de un mentor principal. El mentor no va detrás. Cuando el mentor va detrás, no está ejerciendo realmente su tarea como mentor. En un rebaño de ovejas hay varios funcionarios, varias personas que trabajan allí. Está el portero que guarda el lugar, guarda el redil cuando las ovejas van a descansar al final de un día. Ese portero está allí resguardando el redil, pero también
en la labor pastoral está el llamado arriero. ¿Quién es el arriero? ¿Sí? El arriero es el que va detrás como un palo, empujando a la oveja, ¿sí? Empujando para que la oveja no se descarríe, no se aleje del camino, no se exponga a un peligro. Ese es el arriero. Y el arriero va con un palo golpeando a la oveja, empujando. Bueno, esa no es la labor de un mentor, de un pastor. La labor del pastor es ir delante, señalando el camino, mostrando la visión, ¿sí? Mostrando por dónde se debe ir. Es la persona que Dios pone delante para eso. Ese es el mentor, ese es el pastor. Pero nunca debe dejar su posición para convertirse en arriero. El día que usted tenga que estar empujando a la iglesia para que funcione, a su equipo de trabajo para que ande, usted convirtió a estas ovejas en creyentes carretillas, que si no las empujan, no andan. Usted debe estar adelante, motivando, inspirando con su ejemplo, ¿sí? Dando instrucción, dirigiendo. Esa es la tarea de un pastor, esa es la tarea de un ministro. Pero cuando usted deja de estar allí y usted tiene que ir detrás como un arriero, usted dejó de ser pastor para convertirse en un arriero. Y Dios nos ha llamado a nosotros no es para ser arrieros. Dios nos ha llamado a nosotros para inspirar, para motivar, para ir delante, mostrando la visión, mostrando el camino, mostrando cómo se hacen las cosas, siendo un ejemplo, un patrón digno de imitar. Alabado sea el nombre del Señor. 9. Se establecen metas. Se establecen metas. Metas son objetivos. Metas son objetivos. Ahora, para alcanzar una meta, hay una serie de tareas que hay que hacer. Las metas no se logran solamente con trazarlas y punto. Las metas se logran es trabajando en una serie de tareas, haciendo una serie de funciones, ¿sí? Una serie de cosas, para entonces, al final, nosotros poder ver que las metas son alcanzadas. Profundizamos. Para alcanzarlas se necesita constancia. Para alcanzarlas se necesita paciencia. Para alcanzarlas se necesita trabajo. 3 cosas, ¿no? Las repetimos. Se necesita constancia, es decir, perseverancia. Se necesita paciencia. Mucha paciencia. Y por último, se necesita trabajo. Es decir, hay que sudarla, mi hermano. Hay que transpirar. ¿Sí? Las cosas, las metas no se alcanzan solamente con desearlas, o trazarlas, o desearlas, o anhelarlas. No. Si tú no eres perseverante, si tú no eres paciente, y si tú no eres un labrador, un trabajador, un obrero para hacerlo, para trabajar, no las vas a conseguir. Entonces hay que saber trazar las metas, ¿verdad? Tienen que ser metas alcanzables, tienen que ser metas razonables, ¿sí? Y sobre todo, todas estas metas que se escriben en un plan, estos planes hay que presentárselos al Señor, porque el salmista lo dice con toda autoridad. Encomienda a Jehová tu camino, tu plan, tu proyecto. Encomienda a Jehová tu ministerio. Confía en Él y Él hará. Alabado sea el Señor. 10. Se ha expulsado el conformismo. Se ha expulsado el conformismo. El conformismo es aquella actitud de inercia, de resignación a que, bueno, yo todo se lo dejo a Dios y que Dios haga conmigo lo que quiera. Eso es conformismo. Conformismo fue el estado en que cayó la iglesia primitiva después que Pedro predica, ¿verdad? Y se convierte con una sola predicación, teniendo ellos 120 discípulos no más en la comunidad. 120 creyentes llenos del Espíritu. Predica Pedro y ese día se convirtieron, allá en el día de Pentecostés, más de 3,000 almas. Luego vuelve y predica 5,000. La congregación tenía ya por lo menos 8,000 creyentes. Era una mega iglesia, con maestros, con profetas, con señales, con milagros, hasta con provisión
para las necesidades diarias básicas, hasta con provisión. Porque la Biblia ahí nos enseña en el libro de los Hechos de los Apóstoles que ellos practicaron una especie de comunismo. Y nadie tenía necesidad de nada porque los hermanos contribuían y se hacía una bolsa común administrada por los apóstoles, y los apóstoles suplían para las necesidades de la viuda, el huérfano, el pobre, el necesitado, el menesteroso. Nadie tenía necesidad de nada. Hasta eso tenían. ¿Qué pasó? Ellos olvidaron la instrucción del Señor. ¿Cuál? Allá en Hechos 1:8 el Señor les dijo: ustedes serán llenos del poder del Espíritu Santo. Y dice con absoluta claridad, el Señor dice: me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pues hasta ese momento ellos estaban conformados a ser solamente testigos en Jerusalén y más nada. Pero el Señor no había olvidado esto. Así que el Señor los comenzó a incomodar. El Señor los empezó a sacar de ese conformismo en el que estaban y permitió la persecución. Entonces, cuando la persecución llegó, la iglesia comenzó a salir por la fuerza de la persecución, y empezaron a dar testimonio en Samaria, ¿sí?, en toda Judea y hasta lo último de la tierra, a donde llegó el apóstol Pablo, que es la capital del Imperio Romano. Allá en Roma llegó Pablo a dar testimonio también del Evangelio, pero no llegó como misionero. La Biblia nos enseña allá en Hechos capítulo 28 que llegó más bien es como un reo político, un prisionero, pero dio testimonio, que es lo importante. Entonces, noten, cuando una iglesia se conforma con lo que tiene, ¿verdad?, y olvida su misión, el Señor va a valerse de otras estrategias para que la iglesia salga de ese conformismo, porque el Señor no quiere iglesias conformistas, no, sino iglesias que tengan como visión ganar al mundo para Jesucristo, ganar al mundo para el reino de los cielos. Profundicemos más en esto. La sana ambición es buena. Nunca la iglesia será grande. Los que están fuera siempre serán más que los que están dentro. Así es. Por muy grande que sea tu iglesia, por mucha membresía que tenga, por muchos edificios, infraestructura física, logística, tecnología, poder financiero, siempre la iglesia que está afuera, siempre los que están fuera del reino serán más que los que están dentro. Así que con esa perspectiva nosotros tenemos que rechazar el conformismo. Continuamos. 11. Se ha tenido en cuenta la buena ubicación y presentación del edificio del templo. El edificio del templo no es la iglesia, es el santuario, es el edificio, es el templo. Y el templo en el pueblo de Israel era muy importante, cómo se construyó y la tarea para la cual fue edificado. Pero lastimosamente el pueblo de Israel convirtió el templo en el objeto de su adoración. Olvidaron lo más importante, la adoración al Señor del templo, y comenzaron a adorar el templo. ¿Qué pasó? Cuando Dios vio que ellos se desenfocaron, Dios permitió la destrucción de su propio templo. En una ocasión Jesús llegó al templo y les dijo esto: he aquí uno más grande que el templo está entre vosotros. Porque sí es importante el templo, pero no es lo primordial. Ahora, cuando nosotros escogemos un sitio, un lugar para construir el templo, la casa de Dios, el lugar donde vamos a adorar a Dios, hay que tener en cuenta algunas pautas que nos van a orientar a colocar el templo en donde tenemos que colocarlo, no en el lugar donde yo quiera, sino donde Dios nos indique que allí es donde tiene que estar su casa, el santuario, la casa de Dios. Se debe ubicar el predio en dirección al progreso de la ciudad. ¿Hacia dónde está creciendo la ciudad? ¿Hacia dónde está creciendo esa población? ¿En qué sentido? Norte, sur, este, oeste. ¿En qué sentido está el progreso de la ciudad? Pues hacia allá.
es donde nosotros también tenemos que apuntar a construir allí el santuario, la casa para Dios. La imagen de Dios se proyecta con la estructura del edificio. La estructura, tenemos que procurar que la estructura física del templo sea similar, ¿sí?, a la estructura del santuario, del templo que Dios pidió que los hebreos le construyeran. En primer lugar, el santuario como lo ubicó Moisés, ¿verdad? Y luego como lo construyó Salomón. Con esas instrucciones físicas, nosotros también tenemos que diseñar, ¿verdad?, la casa, el santuario que querramos construir para el Señor. Recuerde algo, la imagen, la estructura del templo va a proyectar al Dios en el que nosotros creemos. ¿Cómo es la imagen que usted tiene de su Dios, de nuestro Dios? Bueno, de la misma manera en que usted tiene la imagen de nuestro Dios, así tenemos que construir su casa. Alabado sea el nombre del Señor. 12. Número 12. Se ha vencido el exclusivismo familiar. El exclusivismo familiar es un pecado. Es un pecado que se comete en algunas iglesias, en algunos ministerios. ¿En qué consiste? Eso es lo que civilmente se llama nepotismo. Nepotismo. Es decir, ubicar a mi familia en los lugares de autoridad, en los lugares de eminencia de la iglesia. En el mundo se practica esto en la esfera política, nepotismo, y se condena. Es un delito. Una persona de la misma sangre que tenga vínculos familiares con otro funcionario no puede ocupar cargos directivos, no puede ocupar cargos de autoridad en esa misma institución. Pero lastimosamente en la iglesia, en el día de hoy, nosotros vemos eso. Se practica una especie de nepotismo familiar. Un clan familiar es el que gobierna la iglesia, un clan familiar es el que dirige la iglesia, un clan familiar es quien está encabezando, empoderados en los diferentes ministerios locales de la iglesia. Ahora, quiero explicar algo. En el Antiguo Testamento esto sí era así. El ministerio le fue dado a una sola familia sacerdotal, la familia de Aarón, ¿sí?, la familia de Leví. Ellos eran los únicos llamados por Dios para gobernar, para ser los ministros en la casa de Dios. Pero en el nuevo pacto, este concepto fue revalidado. Y todo aquel que hace parte del cuerpo de Cristo tiene también el derecho de elegir y ser elegido para constituir el cuerpo de directivos de una iglesia. Así debe ser, ¿sí? Por eso el cuerpo directivo, la autoridad en una iglesia local debe ser representativo. ¿Pero representativo de qué? Bueno, representativo de la cantidad de familias que componen a esa comunidad, a esa iglesia. Debe ser representativo, es decir, que debe cubrir a toda la membresía. Una persona, para ser llamada como un anciano espiritual de una congregación, esta persona tiene que representar a una o a dos o a tres familias, ¿sí? Y en la medida en que nosotros tengamos un cuerpo de ancianos, cuerpo de directivos, cuerpo de dirigentes representativos de todo el cuerpo, vamos a tener un gobierno sano. Y esto va a influir en el crecimiento de la iglesia. Esto póngale la firma. Esto va a influir en el crecimiento de la iglesia. No así cuando una iglesia o un ministerio es dominada por un clan familiar. Vamos a profundizar un poquito más en esto y con esto vamos a terminar. El mentoreo de la iglesia no es un fortín familiar, nepotismo espiritual. El mentoreo de la iglesia debe tener representatividad entre sus familias. Muchas iglesias son vistas como clanes familiares. Así es, y en Colombia usted y yo sabemos que esto es una realidad y podemos nombrar incluso algunas familias por apellido, ¿no? Que son los dueños, son los gobernantes y son los pluma blancas, por así decirlo.
de estas iglesias, de estos ministerios. Pero en el reino de Dios, en la iglesia del Señor, la iglesia del nuevo pacto, así no es que funciona el gobierno. Y repito, esto hay que cuidarlo porque esto influye o positivamente o negativamente en el crecimiento de una congregación. Bien, vamos a concluir y con esto terminamos esta disertación, esperando que el Espíritu Santo escriba cada una de estas verdades en su corazón. ¿Cuántos miembros tiene su iglesia? Esta es una pregunta que pone a temblar a más de un pastor evangélico. Se teme decir el número porque el número de estos hablará del éxito o del fracaso del ministro. Yo creo que es una bendición tener una iglesia de una enorme membresía, pero no me atrevo a juzgar o a condenar a un ministro de Dios porque su iglesia no es de 500, 1000, 2000 o 5000 miembros. La razón es porque el crecimiento de una iglesia no se debe enteramente al carisma, brillo o cultura de su pastor. Es por pura gracia y misericordia de Dios. El Señor nos ha llamado a ser fieles en el ministerio, de predicar y enseñar su palabra. Él es quien dará el crecimiento. Amén. Creo que en eso concluimos todo, ¿verdad? Quien da el crecimiento es el Señor. No es el carisma, no es la capacidad, no es la gracia, no es la personalidad de un pastor, de un mentor, de un ministro. Es la pura gracia, la pura misericordia del Señor, sin descuidar que a nosotros nos corresponde parte en esta tarea. Esa parte es la que acabamos de explicar aquí. 12 puntos, 12 características que debe tener una iglesia creciente en todo, ¿no? En su membresía, ¿verdad? En su doctrina, en sus finanzas, en sus números, pero también en su carácter. Un carácter santo, que es lo que Jesucristo viene a buscar. Jesucristo no viene a buscar denominaciones, no viene a buscar templos, ¿verdad? Jesucristo viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin contaminación. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.